Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer el segundo video sobre el auto nuevo y es la parte del financiamiento y las formas de pago. Yo aconsejo que el vehículo, una vez que ustedes hayan elegido qué vehículo han elegido, por cuál se han decidido, recuerden que hay una serie de parámetros que les aconsejé, como la potencia, las dimensiones, el consumo, la potencia, el torque, todos esos detalles ustedes deben analizarlos primero para que puedan elegir un vehículo que sea acorde y del gusto de ustedes y no estén después arrepentidos de que han comprado un vehículo que no les gusta o no les rinde como ustedes necesitan. Entonces, una vez que hemos elegido uno de los vehículos de nuestro gusto y con las características técnicas más adecuadas y de precios similares, porque eso también es importante, entonces voy a darles las siguientes pautas para poderlo pagar. La manera más práctica de pagar un vehículo es pagarlo de contado. Claro, muchos dirán, pues no tengo todo el dinero de contado, pero se puede llegar a tener todo el dinero de contado si ahorran, por decir, 2 años, 3 años, y al final ustedes con el dinero en mano pueden ir a negociar. Incluso si hablamos de que un vehículo cuesta $15,000, y si ustedes tienen ese dinero en la mano, pueden ir a la concesionaria y decir, tengo el dinero en este momento, ¿cuál es el mejor precio que me ofrece? Y le van a dar una reducción de 2, 3, 4, 5%, dependiendo de cómo usted negocie y cómo también ofrezca las facilidades la persona que quiere vender. Entonces, esa es una de las cosas importantes, tener el dinero en mano y poder aprovechar de esa ventaja. Si ustedes por alguna razón no llegan a reunir todo el dinero en 2, 3 años y ansían comprar ese vehículo, a todos nos pasa eso, que queremos rápidamente tener nuestro vehículo, les aconsejo que puedan hacer el financiamiento en periodos cortos, o sea, no se extiendan a 5, 6 o 7 años, porque van a pagar posiblemente el doble del precio del vehículo. Aquí, por ejemplo, tenemos unas tablas comparativas de cuánto cuesta el vehículo. En todos los casos tenemos comparaciones para 5 años, para 4 años, para 3 y para 2 años. No importa tanto el valor del vehículo, sino es una comparativa para que ustedes se den cuenta cuánto tienen que pagar adicionalmente para obtener el vehículo, si lo hacen en 5, 4, 3 o 2 años o 1 año, ¿no? Entonces, como les decía, lo mejor sería pagarlo en 1 año. Estas simulaciones las pueden hacer en una hoja de Excel o una aplicación de Android, que busquen una calculadora de préstamos, ingresan el valor del vehículo, ingresan la tasa de interés donde les van a hacer el préstamo y el tiempo, el número de meses en que inicialmente piensan pagar el vehículo, y de esa manera saben el valor total. Por ejemplo, en este caso, acá abajo tengo $21,886.25. Esto es una aproximación porque a estos valores adicionales se les agrega las tasas administrativas que cobra, bien sea el concesionario o el banco o la cooperativa donde ustedes saquen un préstamo o el crédito, ¿no? Entonces, miren la cantidad. Inicialmente, si el vehículo les cuesta $15,000 y lo pudieran pagar de contado, posiblemente pagarían $14,500. Pero si hacen un crédito para 5 años, tendrían que pagar alrededor de $22,000, o sea, casi el 50% de lo que cuesta el vehículo si deciden a 5 años. Esta cantidad se va bajando conforme vamos reduciendo el tiempo. En este caso tenemos el mismo valor de $15,000, 4 años, se mantiene evidentemente la misma tasa de interés. A veces puede variar, pero en este caso tenemos alrededor de unos $5,000 adicionales, o sea, estamos pagando el 33% más del costo del vehículo, y esto sigue bajando conforme reducimos el tiempo. Aquí tenemos para 3 años y tenemos en este caso alrededor de, adicionando todos los gastos administrativos, unos $4,000, que nos da como un 30% aproximadamente, y así sucesivamente en 2 años. Ustedes tienen que hacer esto, les aconsejo que lo hagan, porque esta pequeña simulación que ustedes hagan con la aplicación ya sea en Excel o de una aplicación de Android para una calculadora de préstamos o algo así similar, entonces van a saber a ciencia cierta cuánto tienen que pagar. Entonces no se olviden de utilizar la calculadora, siempre calculadora en mano,
les va a tomar pocos minutos y les va a ahorrar posiblemente muchos dolores de cabeza al tener que pagar dinero en exceso. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que el video les haya gustado. Si ya decidieron comprar su vehículo, felicidades y disfrútenlo. Gracias por vernos, suscríbanse a mi canal. Gracias, nos vemos, hasta la próxima.